Entre abejas, aprendiendo de la apicultura con pasión. Si alguna vez se ha visto un campo con colmenas, llama la atención la disposición. Parece casi, no sé, un despliegue militar, una especie de urbanismo en miniatura. Sí, totalmente. Y la verdad es que no es una decisión al azar, sino un cálculo que puede definir el éxito o el fracaso de toda una explotación apícola. Desde luego. Hoy vamos a sumergirnos en un texto técnico fascinante, titulado Diseño estratégico y espacio apícola. La misión es entender cómo los profesionales piensan el espacio, no como un simple lugar para poner cajas, sino como una herramienta para optimizar la producción, la salud de las abejas y, algo que a menudo se olvida, la propia seguridad del apicultor. Totalmente. Y el texto arranca con un concepto que, para mí, lo cambia todo. El espacio útil. Espacio útil. Simultáneamente. A ver. Está el espacio operativo, que es básicamente tener sitio para moverte y trabajar sin acabar lleno de moratones o tropezando. Claro, lo básico. Luego, el espacio de vuelo, que es como diseñar el aeropuerto de las abejas, su zona de despegue y aterrizaje. Me gusta esa imagen. El tercero es el sanitario, que es fundamental para evitar que las enfermedades se propaguen como la pólvora. Y por último, el estructural y de servicio, que es el espacio para el coche, las herramientas y sobre todo para el crecimiento. Ah, muy importante eso. Y fíjate, ahí está la gran diferencia que marca el texto. El aficionado busca meter el máximo de colmenas en el mínimo espacio. El profesional diseña pensando en la biología del insecto y en el futuro de su negocio. Vale, pues vamos a empezar por lo más básico. La pregunta que cualquiera se haría al ver dos colmenas. ¿Cuánta distancia tiene que haber entre ellas? El texto da una cifra muy concreta, una norma profesional. Habla de un mínimo de 1,2 a 1,5 metros entre las paredes laterales. Sí. A primera vista, a una persona novata le podría parecer un montón de terreno desperdiciado. ¿Por qué esa cifra tan específica? Pues tiene toda la lógica del mundo, tanto práctica como biológica. Para empezar, con esa distancia puedes abrir una colmena, sacar los cuadros, manipularla, sin estar chocando constantemente con la de al lado. Vale, comodidad. Parece una tontería, pero cuando estás trabajando con miles de abejas, la calma y la precisión son claves. Pero lo más importante es que esa distancia ayuda a reducir un fenómeno que el texto llama deriva. Deriva. Suena a algo naval. Es un término muy gráfico. La deriva es, sencillamente, cuando las abejas obreras, al volver cargadas de néctar, se equivocan de casa. Ah. Y entran en la colmena de al lado. Si las colmenas están pegadas y son todas iguales, es increíblemente fácil que se confundan. Y eso es un problema, claro. Es un problema enorme, porque si esa abeja perdida lleva un ácaro de varroa, por ejemplo, acaba de infectar a una colonia sana. Vaya. O simplemente, la colonia original pierde una trabajadora. Una distancia de 1,5 metros obliga a la abeja a hacer un vuelo de aproximación más definido y reduce esos errores. Entiendo. Además, mejora la ventilación general y, según la fuente, rebaja la actitud defensiva. Las colonias, como las personas, se estresan si sienten que su espacio vital está invadido. Entiendo. O sea, no es espacio desperdiciado, es una inversión en sanidad y en paz social dentro del colmenar. Exactamente. Y espera, aquí hay un dato que me llama la atención. Dice que en explotaciones muy intensivas, donde una pensaría que querrían apretar más las colmenas para maximizar el número, algunos apicultores aumentan esa distancia a 1,8 o incluso 2 metros. Parece contraintuitivo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque demuestra una mentalidad a largo plazo. En una explotación intensiva de miel, las colmenas crecen mucho en vertical, con varias alzas. Cierto. Necesitas más espacio para maniobrar con esas torres pesadas para poder dejarlas a un lado mientras inspeccionas la cámara de cría. Aumentar el espacio operativo te hace más eficiente y seguro, pero el texto también deja claro que ninguna norma es rígida. Hay que adaptarse. ¿A qué tipo de cosas, por ejemplo? Pues, por ejemplo, al carácter de tus abejas. Si trabajas con una línea genética que es conocida por ser muy defensiva, muy nerviosa, Ajá. el texto recomienda aumentar la distancia a 2 o incluso 2,5 metros. Es una simple cuestión de seguridad. No quieres que al abrir una colmena se te revolucionen las 3 de al lado.
Sería como trabajar en un campo de minas. Vamos, que si tienes abejas con mal genio, tienes que darles su propio código postal. Exactamente. Y al contrario, en zonas de vientos muy fuertes y constantes, una disposición un poco más compacta de lo normal puede ser beneficiosa. Las propias hileras de colmenas se protegen entre sí, creando un efecto cortavientos que reduce el estrés de las colonias. Es un juego de equilibrios constante. Vale, eso cubre el espacio de lado a lado, pero me imagino que si pones las filas demasiado juntas, acabas creando un callejón sin salida, sobre todo si las cosas se ponen feas. ¿Qué dice el texto sobre la distancia entre las hileras? Ahí el criterio principal es la funcionalidad del apicultor. La norma básica que da la fuente es de 2,5 a 3 metros. Con eso una persona puede pasar cómodamente, llevar un alza, usar el ahumador sin riesgo. Lo normal. Pero, y esto es clave para cualquiera que piense en profesionalizarse, si vas a usar herramientas como una carretilla apícola o un pequeño elevador mecánico. Ya te complicas más. Esa distancia tiene que irse a los 3,5 o 4 metros. No prever esto desde el principio es un error de diseño garrafal que te condena a un trabajo manual mucho más duro en el futuro. Y no es solo cuestión de metros, sino de la geometría, del patrón. No es solo ponerlas en fila. El texto describe 3 configuraciones principales y me parece fascinante cómo un pequeño cambio en la disposición puede tener un impacto tan grande. La primera, claro, es la línea recta. La más típica. La que todos tenemos en mente. Ordenada, fácil de instalar, perfecta para pasar con un vehículo por los lados. Pero un desastre para la orientación de las abejas. Como decíamos antes, en una línea recta perfecta, sobre todo si es muy larga, la deriva se dispara. Las colmenas de los extremos, según el texto, tienden a robar abejas de las centrales y se hacen anormalmente fuertes, mientras que las del centro se debilitan. ¡Qué curioso! Es un diseño eficiente para el humano, pero ineficiente para la biología de la abeja. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Aquí habla de la configuración en zigzag, que consiste simplemente en desplazar cada colmena unos 50 o 60 centímetros hacia adelante o hacia atrás. Parece un cambio estético casi trivial. Pero es una genialidad. Ese pequeño desplazamiento rompe la monotonía visual. Cada entrada, cada piquera, tiene ahora un campo de visión ligeramente distinto. Ah, claro. Desde la perspectiva de una abeja que vuelve, su portal ya no es idéntico al de al lado. Esto reduce la deriva de forma espectacular. El texto la destaca como una de las mejores distribuciones, especialmente para colmenares fijos. Es una solución de bajo esfuerzo con un impacto biológico enorme. Me parece brillante. Y la tercera opción que menciona es la de grupos o islas. Juntar 3 o 4 colmenas, cada una mirando a un punto cardinal diferente, y repetir ese patrón. Esto sí que rompe la monotonía. Exacto. Esta configuración es ideal si tu objetivo no es solo producir miel, sino también criar reinas o hacer nuevos núcleos. Te permite identificar visualmente cada colonia de forma muy clara. La isla del grupo A, que mira al sur. La gran ventaja es esa diferenciación, entonces. Sí, pero la desventaja es que si no se planifica bien, puede complicar la ventilación general. Y en un apiario muy grande puedes acabar creando un laberinto. Claro, te pierdes. No es la más eficiente para una explotación a gran escala. Todo esto nos lleva a escalar la perspectiva. Hemos hablado de centímetros y de metros, pero ¿cuánta superficie total necesita un colmenar bien diseñado? A ver, ojo, aquí el texto da una fórmula práctica que creo que es un momento ajá para cualquiera. Dice, número de colmenas por 4 metros cuadrados más las zonas de servicio. ¿Sí? Y pone un ejemplo clarísimo. Para un colmenar de 40 colmenas necesitarías 40 por 4, o sea, 160 metros cuadrados, solo para las cajas y su perímetro. Solo para eso. Pero luego añade que la superficie real y funcional que deberías tener es de entre 300 y 400 metros cuadrados. Es más del doble. ¿A dónde se va todo ese espacio extra? Lo fascinante es que ese espacio extra es en realidad el más importante. No es un capricho. Ahí es donde están los pasillos de trabajo anchos que comentábamos, el espacio para aparcar la furgoneta o el remolque cerca. Sin molestar a las abejas. Claro, una pequeña zona para dejar material, ahumadores, alzas vacías. Y, crucialmente, es el espacio para futuras ampliaciones. Planificar. El texto lo llama diseñar rutas de trabajo. En un colmenar bien diseñado te mueves de forma fluida, casi coreografiada. En uno mal diseñado, estás constantemente tropezando. Es que lo estoy visualizando. La fuente es muy clara. La falta de ese espacio extra no solo te hace más lenta, sino que crea colmenares peligrosos. Imagina tropezar con un alza llena de miel y abejas. Mejor no imaginarlo, ¿no? Y hay otro detalle que a menudo se nos escaparía.
la orientación de las piqueras, de las entradas. Yo siempre había pensado que se orientaban para protegerlas del viento dominante y punto, pero es más sutil. Mucho más. ¿Se trata de usar el sol como un despertador? La recomendación general es orientarlas hacia el este o sureste. ¿Y por qué? Porque así reciben los primeros rayos de sol de la mañana. Esto calienta la colmena y anima a las abejas a empezar a trabajar antes. Ah, Lo que se traduce en más horas de pecoreo y, por tanto, más miel. En climas más fríos, la orientación sur también es válida para maximizar las horas de calor. o sea, que es como darles el café de la mañana. Exactamente. Pero el texto insiste en que casi más importante que la orientación ideal es lo que hay que evitar, y es muy específico. ¿El qué, por ejemplo? Primero, nunca debe haber obstáculos, un arbusto, un poste, otra colmena, a menos de 2 o 3 metros justo delante de la piquera. Hay que respetar su pasillo de despegue. Lógico. Segundo, evitar sombras móviles, como las de un árbol con ramas bajas. Al parecer, eso puede confundir a las abejas que vuelven. No me lo habría imaginado. Y el error de novato por excelencia que ya hemos insinuado, diseñar los pasillos por donde vas a caminar justo delante de las piqueras. Es, literalmente, ponerte en su línea de fuego. De acuerdo. Entonces, todo este diseño del espacio no es solo por la comodidad, sino que tiene implicaciones directas en la salud de la colonia. Y esto me lleva a un concepto que introduce el texto que me parece clave: el espacio sanitario. Efectivamente. No se trata solo de estar cómodos, sino de la salud del superorganismo. Aquí es donde el diseño del espacio se convierte en medicina preventiva. Un colmenar con las colmenas demasiado juntas es un caldo de cultivo para problemas. El texto menciona explícitamente el pillaje. ¿Pillaje? Es básicamente cuando las abejas de una colonia fuerte detectan que una vecina está débil y van a robarle la miel. Si están muy cerca, este comportamiento es mucho más frecuente. Y puede aniquilar a la colonia débil. Exacto. Y, por supuesto, una alta densidad facilita la transmisión de la varroa y otras enfermedades. Es como vivir en un bloque de apartamentos superpoblado en plena temporada de gripe. Si uno se contagian todos. Esto plantea una cuestión importante sobre la responsabilidad del apicultor, ¿no? No se trata solo de producir. Totalmente. El texto da algunas cifras concretas para este espacio sanitario. Sí, son muy útiles. Recomienda dejar entre 5 y 6 metros de separación entre diferentes grupos o islas de colmenas, para crear cortafuegos sanitarios. Vale. Aconseja al menos 10 metros de distancia a zonas de tránsito humano habitual, como un sendero. Para evitar incidentes. Claro. Y muy importante, una separación mínima de 30 metros con otros apiarios cercanos. Esto sin contar lo que diga la normativa legal de cada comunidad, que suele ser mucho más estricta. Y claro, todo este espacio también tiene que ver con la seguridad del propio apicultor. El texto insiste mucho en tener siempre rutas de escape. Es que es fundamental. Un apicultor con experiencia siempre piensa en el peor escenario posible. Y si una colonia se vuelve extremadamente defensiva de repente, Tienes que poder salir de ahí. un buen diseño siempre te ofrece una salida clara y rápida. Nunca deberías trabajar encajonado entre hileas de colmenas. El texto menciona el peligro de los colmenares en terrazas de montaña estrechas. Son muy comunes, pero si las abejas se enfadan, estás atrapada. O sea que la primera regla del diseño de colmenares es: asegúrate de que puedes salir corriendo. Básicamente. Y de que puedes correr más rápido que ellas. El espacio es seguridad. Y también es futuro. ¿Sí? Este es otro error de diseño muy común que señala el texto: que el colmenar se te quede pequeño al segundo o tercer año. El clásico error de cualquier proyecto, ¿no? No dejar margen para crecer. Totalmente. Construyes el trastero perfecto y al año siguiente te das cuenta de que necesitabas un garaje. Justo eso. Y en apicultura, una mudanza es un factor de estrés brutal para las abejas y un trabajo agotador para el apicultor. Por eso, se recomienda desde el minuto cero prever espacio para al menos un 10 o un 20% más de colmenas. Y me imagino que también un espacio para. Sí, es vital tener una zona específica, un poco apartada para los nuevos núcleos que vas creando o para las colmenas en cuarentena. Una especie de enfermería del colmenar. Tiene todo el sentido. El colmenar es un organismo vivo que crece, y supongo que el espacio necesario también cambiará según el tipo de apicultura que practiques. Tus colmenas crecerán en vertical. Necesitas espacio para manejar las alzas. Ajá. Si te dedicas a la transhumancia, quizá te interese un diseño más compacto, pero a cambio es absolutamente crítico que el camión tenga un acceso impecable. Claro, la logística lo es todo. Y si practicas la apicultura ecológica, el espacio se vuelve aún más crucial, porque la propia normativa te obliga a respetar unos radios de aislamiento
enormes. Entonces, si tuviéramos que destilar la idea principal de todo esto, parece que el espacio en apicultura no es un lujo, no es terreno que sobra, Para nada. es una herramienta técnica tan importante como el ahumador o la propia colmena. Desde luego. El diseño estratégico, pensando en todas estas variables, es lo que de verdad separa a una explotación sana, segura y eficiente de una que es un caos problemático y poco productivo. Absolutamente. Es la diferencia fundamental entre ir reaccionando a los problemas a medida que surgen y diseñar el sistema para que esos problemas simplemente no aparezcan. Exacto. Y esto nos lleva a una última reflexión que se deriva de lo que hemos hablado. El texto se centra mucho en evitar los obstáculos físicos frente a la piquera para que las abejas no choquen y para que se orienten mejor. Sí. Pero si el objetivo es ayudarlas a reducir esa deriva, esa confusión, podríamos llevar el diseño del espacio un paso más allá. ¿A qué te refieres? Me refiero a pensar no solo en el espacio físico, sino en el espacio sensorial. ¿Sensorial? Sí. ¿Podría la siembra estratégica de ciertas plantas con flores de colores muy distintivos, o incluso el uso de formas y símbolos pintados en las colmenas, funcionar como balizas sensoriales? ¡Ah, qué buena idea! Podríamos crear puntos de referencia olfativos y visuales únicos para cada grupo de colmenas. Estaríamos mejorando aún más su sistema de navegación, creando un paisaje que no solo sea funcional para el apicultor, sino que esté cognitivamente enriquecido para las propias abejas, ayudándolas a volver siempre a su verdadero hogar. Caminando entre abejas, aprendiendo de la apicultura.